Italia es maravillosa, toda ella sin excepción. Sin embargo, el sur tiene un aire especial, un territorio de aromas y sabores milenarios, con vestigios griegos, castillos medievales, playas solitarias y atardeceres desde iglesias bizantinas y barrocas. El viajero podrá percibir que el carácter de los habitantes del sur de Italia es diferente, más cercano al de los pueblos del Mediterráneo que al de sus compatriotas del norte. Y esto es en parte a que desde la antigüedad las poblaciones del sur de Italia han estado bajo la influencia de otras regiones mediterráneas. Los antiguos griegos colonizaron parte de esta región a la que llamaron Magna Grecia, y tal fue su influencia que aún hoy en día existen algunas partes en las que se habla un antiguo dialecto griego, además de encontrarse más ruinas arqueológicas griegas que romanas. Soy Juliana Hurtado y hoy vamos a conocer el sur de Italia. Pero antes, un poquito de historia. Comenzamos. En el siglo VII a.C., la región se convirtió en un importante centro de civilización griega. Los helenos fundaron ciudades como Cumae, Nápoles o Siracusa, cuna de Arquímedes, y que igualaba a Atenas en tamaño por allá en el siglo V a.C. Otras colonias griegas destacadas fueron Turi, donde se retiró el historiador Heródoto, o Crotona, donde el filósofo y matemático Pitágoras fundó su comunidad. Los que viajen a Sicilia aún podrán ver la fuerte huella de los griegos en la isla, con el valle de los templos de Agrigento, el templo griego y el antiguo teatro de Segesta y las ruinas griegas de Siracusa. En el siglo III a.C., la isla de Sicilia se convirtió en la primera provincia romana, poco antes de que toda Italia meridional cayera bajo su control. A pesar de esto, la región no se latinizó del todo y los romanos permitieron que los habitantes mantuvieran la lengua y las costumbres griegas. En la Edad Media estas regiones permanecieron bajo dominio del Imperio Bizantino, pero posteriormente cayeron en manos de los árabes, creando en el siglo IX emiratos como el de Bari y el de Sicilia, con Palermo como su capital, hasta que fueron expulsados por los normandos en cabeza de un personaje llamado Roberto de Guiscard, creándose el Reino de Sicilia, que dominaría por completo el sur de Italia. Por falta de herederos directos, la corona de Sicilia pasaría en el siglo XIII a manos del emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, Federico II. Federico es todo un personaje de la época y una figura recurrente en un viaje por el sur de Italia. Con el tiempo se forjó la leyenda de Federico como pionero de la autonomía del poder del Estado, precursor de los príncipes del Renacimiento y modelo de los estadistas alemanes de los siglos XIX y XX. Fue conocido como Stupor Mundi, pasmo del mundo, por su carácter excéntrico y heterodoxo, pero también por sus extensos conocimientos. Hablaba 9 idiomas y escribía en 7. Profundizó en la filosofía, en la astronomía, las matemáticas, la medicina y las ciencias naturales. Escribió libros, introdujo el derecho romano y fundó la Universidad de Nápoles. Castel del Monte es el símbolo de la región de Puglia, pero también del poderío de Federico II. Una obra maestra de un valor inestimable en la historia de Italia que merece plenamente el título de Patrimonio de la Humanidad. No es casualidad que la forma del castillo sea una verdadera corona de forma octogonal. De hecho, todo en esta construcción gira en torno al número 8. El patio octogonal central, 8 habitaciones en el piso inferior, 8 habitaciones en el piso superior y 8 torres también de forma octogonal. La razón por la que Federico construyó el castillo es un misterio, ya que no había ningún puerto o ciudad cercanos que defender. Como les comenté, Federico era famoso por su erudición e intelecto, lo que, unido al peculiar diseño del castillo, ha llevado a muchos a especular sobre su significado. Una de las interpretaciones dadas para descifrar la función de este misterioso castillo es una que entiende toda la estructura como una enorme nave grial, dentro de la cual era posible la magia y la práctica de la alquimia. Otra teoría considera el castillo simplemente como un observatorio astronómico donde desde el patio era posible observar constelaciones muy específicas. También se ha pensado que el castillo podría ser un centro de bienestar para el cuerpo y para el alma. Esto se evidencia en la presencia de tanques de agua, siguiendo el ejemplo de los hammams orientales, convirtiéndolo en un lugar secreto para rituales de purificación y conocimiento. Pero sea cual sea la verdadera razón, es un hecho que es un lugar muy inusual, pero a la vez fascinante y que merece mucho la pena visitar.
La muerte de Federico II permitió que Carlos de Anjou, hermano del rey francés Luis IV, tomara el control del reino y trasladara la capital de Palermo a Nápoles. Pero el mal gobierno de Carlos provocó una revuelta apoyada por la corona de Aragón, quienes le arrebataron Sicilia a los franceses. Separada entonces ya la isla del continente, el reino se dividió en las dos Sicilias. En 1442, Alfonso V de Aragón unificó nuevamente el reino asumiendo el título de rey de las dos Sicilias, un título histórico que pasó a sus herederos y que ostenta el actual rey de España. Se ha creado en esta región una mezcla única y singular en el que griegos, romanos, bizantinos, árabes, normandos, franceses y españoles han dejado su huella reflejada en el rico patrimonio histórico de esta región. Vamos a ver una pequeña selección de algunos lugares increíbles que encontraremos en nuestro viaje por el sur de Italia. Acompáñenme. Comenzaremos nuestro recorrido en Bari, la tercera ciudad del sur de Italia después de Nápoles y Palermo, siendo la capital de la región de Puglia. Lo más representativo de la ciudad lo vamos a encontrar en su casco antiguo, la Bari Vecchia, a la que se accede por varias puertas abiertas en la muralla. La ensenada sobre la que se asienta le permitió hacer fortuna a través del comercio portuario, posición que le granjeó el título de la Puerta de Oriente. En una de sus expediciones a Mira, en la actual Turquía, los vareses trajeron las reliquias de San Nicolás y en su honor construyeron una basílica en el corazón de la ciudad vieja. La iglesia, una de las mejores muestras del arte románico, sirvió de modelo a toda la arquitectura religiosa de la región. Bordeando el casco antiguo, llegamos a uno de los iconos de la ciudad, la fortaleza de Bari, un castillo normando suevo construido por primera vez en el siglo XII. Dos de las plazas más bonitas también de Bari son la Piazza del Ferrarese y la Piazza Mercantiles. En el centro de la Ferrarese tenemos un área acordonada con restos arqueológicos de la época romana y en la Mercantil encontramos la Columna de la Justicia. Se cree que el león de la columna está sacado de una tumba romana de hace más de 2000 años. Ambas plazas tienen un ambiente muy animado para pasear un buen rato, bien agradable. Recorrer el centro histórico nos permite captar su carácter más auténtico con los signos de su pasado entre laberíticas calles estrechas. Pero sin duda no hay que perderse el paseo marítimo, uno de los más bellos de Italia. Una de las ciudades más famosas de la antigua Magna Grecia es Ruvo di Puglia. Hasta el siglo II a.C., Ruvo fue célebre por su característica cerámica inspirada en los colores negro y rojo de la cerámica ática y corintia. En el Museo Arqueológico Nazionale Jate pueden verse más de 2000 cerámicas. El otro lugar importante es la Catedral del siglo XIII. Hay que fijarse en la puerta principal, que está decorada con unas fabulosas estatuas de grifos. La catedral está construida en un sencillo estilo románico tardío, pero tiene muchas decoraciones detalladas en el exterior. También posee un bello rosetón del siglo XVI. En el interior hay capiteles tallados con esculturas románicas de animales y bestias y también fragmentos de frescos góticos. Continuamos hacia Alberobello, un municipio patrimonio mundial de la UNESCO y famoso por una arquitectura única con símbolos mágicos. Los trulli son pequeñas casas de forma cilíndrica con un tejado cónico, construidas enteramente con bloques de piedra superpuestos, formando gruesos muros para defenderse del calor. Lo característico es que las piedras no están unidas ni con argamasa, ni con mortero, ni con ningún otro medio de soporte o de enlace. El centro histórico de Alberobello es tan pequeño que lo hace muy fácil de recorrer. Allí podremos conocer el Trulli Soberano, el único trulli de 2 plantas y con una cúpula de 14 metros en el centro. Otra característica peculiar de los trulli es que muchos tejados están decorados con pinturas hechas a mano con cal. Los expertos explican que estas pinturas representan la conexión con Dios a través del simbolismo de los elementos primordiales de la vida: el ciclo de la tierra y las cosechas, el misterio del cosmos, lo mágico y lo sagrado. Y todo esto se une para proteger la vida cotidiana de los campesinos de la región. Nos trasladamos ahora a una ciudad donde el arte y la historia se cruzan. La llaman la Florencia del Sur. Lecce es un museo al aire libre, capital del arte barroco que se expone en cada esquina de su casco histórico. El mejor plan en esta ciudad es dejarse llevar por sus calles encantadoras, tal vez el casco histórico más interesante de todo Puglia.
Lecce es para sorprenderse con su anfiteatro romano en la Piazza Sant'Oronzo, construido entre los siglos I y II después de Cristo, con capacidad para 20.000 personas, aunque hoy sus ruinas solo nos dejan apreciar un tercio de su tamaño original. Una impactante muestra del barroco leccese es la Basílica de Santa Croce, uno de los edificios más emblemáticos y espectaculares de la ciudad. Hay que llegar siempre también hasta la Piazza del Duomo, cerrada en 3 de sus lados y que alberga la catedral, el episcopado y el palacio del seminario. Y así callejeando por Lecce también encontramos el teatro romano construido en tiempos de Augusto. Y por supuesto aquí encontramos las mejores playas de Puglia, justo en medio del mar Adriático y del mar Jónico. En definitiva, hay tanto por ver en Lecce que la convierte en una de las ciudades más atractivas del viaje por el sur de Italia. En Otranto, incluido en la lista de los pueblos más bonitos de Italia, pasear por las murallas y tener acceso a las vistas del puerto es algo maravilloso. La entrada al centro histórico destaca por tener una influencia turca en sus puertas. Desde la entrada se sigue hasta la Catedral de Otranto para contemplar otra de sus joyas, con el mosaico de la vida y la capilla de los mártires, en cuya cripta, que se puede ver a simple vista, están los huesos de las víctimas de la ocupación otomana de 1480. También hay que acercarse a la Porta Mare para tener acceso al castillo de Otranto, de carácter aragonés, y que inspiró la primera novela gótica de la historia en 1764. El casco antiguo de Otranto es el menos poblado de Puglia, pero con mucho encanto gracias a sus fortificaciones, iglesias y museos. Salimos de la región de Puglia para dirigirnos al centro y suroccidente de Italia. Allí encontramos Matera, una antigua ciudad italiana célebre por sus casas cuevas, conocidas como sassi, así como por sus iglesias rupestres. Las cuevas naturales atrajeron a los primeros habitantes hace 7.000 años, siendo Matera una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Actualmente se conservan unas 3.000 cuevas que tienen como marco callejuelas serpenteantes y escaleras talladas. Además, en Matera hay más de 150 iglesias en donde contemplar el arte latino y bizantino. El mejor ejemplo es la iglesia Santa María de Idris, con frescos rupestres de gran valor. Para llegar a esta iglesia se debe subir todo el camino del Sassi Caveoso, que por sí mismo vale la pena contemplar. Y este viaje no estaría completo sin una visita a la fascinante Pompeya, una de las ruinas romanas más visitadas del mundo. La desaparecida ciudad quedó sepultada bajo 7 metros de capa volcánica y ceniza, producto de la erupción del Vesubio. Resurgió hace 3 siglos para mostrarnos de primera mano cómo era la vida cotidiana en el siglo I. Algo que impacta al visitante de Pompeya es la visión de los modelos de yeso de las víctimas de la erupción que parecen como congeladas en el tiempo con sus últimos gestos. Algunas escenas son realmente emotivas y se quedan en la retina de quienes las contemplan, ofreciendo un dramático testimonio de los últimos momentos de Pompeya. Pocos yacimientos arqueológicos ofrecen una conexión tan íntima con el pasado y pocos son tan profundamente inquietantes y evocadores. Nuestro siguiente destino es Nápoles, la gran metrópolis del sur. Excavaciones arqueológicas recientes, restauraciones artísticas y mucha pizza hacen que valga la pena visitar Nápoles. Hay que vivirla, estar dentro para saber cómo es. Vivaz, desorganizada, con imagen caótica, pero dentro de ese caos mantiene cierto orden ya que sus habitantes crean sus propias reglas. Fundada por los griegos y más tarde poblada o gobernada por romanos, bizantinos, normandos, aragoneses, franceses y españoles, Nápoles tiene un patrimonio arqueológico, artístico y cultural apabullante, inabarcable en una primera visita de pocos días. Con todo hay algunos imprescindibles, como por ejemplo el Castel de Lobo, ubicado a orillas del mar de Tirreno, construido por los normandos en el siglo XII. El Castel Nuovo, cuya historia se remonta a Carlos I de Anjou, quien al apoderarse de Nápoles y del reino siciliano de los Suevos puso en marcha un ambicioso programa de construcción para ampliar el puerto y las murallas de Nápoles. El Teatro San Carlo, la ópera más antigua de Europa, cuya belleza impresionó en su día al mismísimo Stendhal, tanto o más que las maravillas de Florencia. Una obra que muestra el poderío de los Borbones españoles. También se puede ver la capilla de San Severo, donde yace el Cristo velado, obra maestra en mármol de Giuseppe San Martino.
O el barrio español, construido en el siglo XVI para acoger a los soldados españoles que lucharon contra la población que se oponía a la conquista de Nápoles y que hoy es habitado por vecinos que nunca han tenido la necesidad de salir de estas calles y que cuando lo hacen incluso dicen que se van a Nápoles, cuando su barrio queda en el centro de la ciudad. También la ciudad subterránea, una extensa red de calles y plazas muy bien conservadas. Conocida como el inframundo, a 40 metros por debajo del nivel de la calle, excavada originalmente por los griegos para extraer la piedra toba utilizada en la construcción y canalizar el agua del Vesubio. Ampliada por los romanos, esta red de conductos y cisternas se utilizó más recientemente como refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. También la Plaza Plebiscito. Ahí está el Palacio Real, concebido como un monumento del siglo XVI a la gloria española. Hoy es un museo con una rica y ecléctica colección de mobiliario barroco y neoclásico. También tenemos porcelanas, tapices, esculturas y pinturas repartidas por los apartamentos reales del palacio. Entre lo más destacado se encuentra el Teatrino di Corte, un fastuoso teatro privado. El palacio alberga también la Biblioteca Nazionale de Nápoles, que posee tesoros de incalculable valor, entre ellos al menos 2.000 papiros descubiertos en Herculano. Aun con estos tesoros, el mayor patrimonio local son los propios napolitanos, vitalistas y sarcásticos, pero también muy sentidos y fatalistas. Hacen de la calle un teatro al aire libre, a voz en grito, en su dialecto, en tertulias y discusiones a plena calle, entre las mejores pizzas de Italia o el sagrado ritual del café. En conclusión, los napolitanos celebran la vida en voz alta. Dejamos la península y nos trasladamos a la bella isla de Sicilia. Su capital, Palermo, es una ciudad de contrastes. Aquí cohabitan intactas joyas arquitectónicas junto a maltratadas fachadas palaciegas y elegantes teatros con derruidos callejones. Es una ciudad al borde de Europa y en el centro del mundo antiguo. Un lugar donde los bazares se codean con las iglesias barrocas, donde las palmeras datileras enmarcan palacios góticos y en donde los rubios tienen primos de piel bronceada. En Palermo destacamos la catedral del siglo XII. Aunque ha sufrido estéticamente múltiples remodelaciones, sigue siendo un excelente ejemplo del singular estilo arquitectónico árabe normando de Sicilia. También tenemos la Capilla Palatina, declarada Patrimonio de la Humanidad. Aquí podemos apreciar arte de inspiración bizantina con los mosaicos dorados en techos y paredes, con episodios del Antiguo Testamento dominados por un pantocrátor en la cúpula. O la iglesia de la Martorana del siglo XII, donada por el emir sirio y que se proyectó originalmente como mezquita. También la Catedral de Monreale, Patrimonio de la Humanidad, que está considerada el mejor ejemplo de arquitectura normanda de Sicilia, porque incorpora elementos normandos, árabes, bizantinos y clásicos. También es muy recomendable un paseo a pie por los mercados y por el Quattro Canti, en donde se unen las vías Maqueda y Vittorio Emanuele. Barroca y cargada de teatralidad, esta plaza está cerrada por 4 fachadas decoradas con fuentes y estatuas de las santas protectoras de cada barrio, aunque es la todopoderosa Santa Rosalía la que desde el siglo XVII ampara a Palermo de la peste, los terremotos y las tormentas. Podemos ver también el Teatro Máximo, un ícono de la vida cultural siciliana. Fue inaugurado en 1897 y es una obra maestra de estilo neoclásico. Es el tercer teatro de ópera más grande de Europa y uno de los más prestigiosos de Italia, a la altura del San Carlo de Nápoles y de la Fenice de Venecia. La Fuente Pretoria es otro lugar interesante para ver, está llena de monstruos y de deidades y fue construida en Florencia para la residencia del virrey español. Luego fue vendida a Palermo para saldar una deuda. Desmontada y empaquetada en 70 bultos, esta opulenta fuente se encuentra ahora en la plaza que lleva su nombre. Seguimos con Agrigento y su Valle de los Templos, declarado Patrimonio de la Humanidad. Es uno de los lugares más fascinantes del Mediterráneo, con los templos dóricos mejor conservados fuera de Grecia. Estos son los vestigios de la antigua ciudad de Akragas, que fue en su día, en el año 400 a.C., la cuarta ciudad más grande del mundo. De todo el valle, el que más resalta es el Templo de la Concordia y la estatua de Ícaro caída.
En el valle también se encuentra una necrópolis paleocristiana excavada en las rocas y un barrio helenístico romano frente a su museo arqueológico regional. Este expone hallazgos locales y piezas tan notables como el marmóreo efebo de Agrigento y el enorme telamón o atlante procedente del templo de Zeus olímpico en Atenas. Continuamos hacia Siracusa, una antigua ciudad que en su época de esplendor llegó a rivalizar con Atenas. En el 734 a.C., colonos corintios desembarcaron en la isla de Ortigia y fundaron el primer asentamiento en lo que hoy es Siracusa. La isla, que es el centro histórico de Siracusa, está conectada con la parte continental a través de un puente. Ortigia ha sido citada por Virgilio en la Eneida, habitada desde hace miles de años, amurallada una y otra vez por sucesivos dominadores y hoy exhibe restaurados todos sus palacios, iglesias y conventos. Por supuesto, también está la parte continental de Siracusa con la zona arqueológica de Neápolis, en donde están las ruinas de la antigua ciudad griega. Allí se ven el teatro griego, construido en el siglo V a.C. y reconstruido en el siglo III. También hay que ver la oreja de Dionisio, una gruta de 23 metros de altura y que fue bautizada por Caravaggio como el tirano Dionisio, de quien se dice que utilizaba la acústica casi perfecta de la cantera para escuchar a escondidas a sus prisioneros. Fuera de esta zona se encuentra la entrada al anfiteatro romano del siglo II, utilizado originalmente para combates de gladiadores y carreras de caballos. Los españoles, poco interesados en la arqueología, destruyeron gran parte del lugar en el siglo XVI, utilizándolo como cantera para construir las murallas de Ortigia. Y concluiremos nuestro recorrido en Catania, donde nació Vincenzo Bellini, el compositor de ópera a quien todo siciliano rinde veneración. Al pasear por las calles de Catania, volvemos a encontrarnos con otro teatro griego modificado después por los romanos y con otro duomo normando. El centro histórico de Catania es patrimonio de la humanidad. Allí los palacios blancos y negros se alzan sobre amplias plazas barrocas. La gastronomía es otro de sus fuertes, al ser el hogar de la emblemática pasta a la norma de Sicilia y del mercado de la pescería. Ciudad portuaria, en ocasiones comparada con Nápoles por estar ambas bajo el volcán, en este caso el Etna. Reconstruida casi enteramente en estilo barroco después del trágico terremoto de 1693, que de golpe acabó con 2.500 años de historia y con más de la mitad de su población. La remodelación dejó iglesias preciosas como la Catedral de Santa Ágata, protectora de la ciudad. También dejó elegantes palacios como el Palazzo degli Elefanti, hoy es el ayuntamiento, o como el Teatro Massimo Vincenzo Bellini, dedicado al gran compositor, o la Vía Etna, preciosa avenida de 3 kilómetros dotado de amplias plazas para que la población se pudiera agrupar en caso de evacuación. En una de estas plazas, la del Duomo, desde el siglo XVIII, mana la fuente de Oliotru, el elefante de Catania, en cuyo lomo se yergue un obelisco egipcio. Se nos quedan muchísimos lugares fuera de esta selección, porque el sur de Italia, como todo el país mismo, es infinito. Aquí uno quiere hacerlo todo, visitar todas las ruinas arqueológicas, todos los castillos, todas las iglesias, descansar en todos los cafés, comer todo y beber todos sus vinos, visitar todos los museos, impregnarse de ese espíritu italiano. Pero no es posible hacerlo todo en una sola vez, por eso ir solo una vez a Italia es un pecado. Los invito a conocer el itinerario completo de nuestro viaje al sur de Italia en el link que está en la descripción y también suscribirse a nuestro newsletter para no perderse ninguno de nuestros espectaculares viajes culturales. Suscríbanse también a nuestro canal si no lo han hecho y agradecemos sus comentarios en la parte de abajo que son muy importantes para nosotros. Soy Juliana Hurtado y nos vemos en un próximo destino.